¿Qué os ha parecido? Es curioso porque a veces leemos textos que son filosóficos, pero tratan otro tema, ¿no? Pero este es un texto específicamente filosófico, ¿no? Es un debate intrafilosófico. No solemos leer ese tipo de texto, ¿no? No sé si ha interesado a la gente el argumento o no. ¿Os ha parecido relevante, productivo? A mí me ha gustado un montón el texto. Bueno, yo he podido leer solo la mitad, pero a mí me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado muchísimo cómo iba hilando también diferentes pensamientos. ¿La primera mitad o la segunda? Es que la primera mitad la he leído bien y la segunda mitad la he leído así como algún párrafo suelto. Yeah. Pero la referencia clave para mí en el texto viene al final. No lo digo para molestarte, pero... justo la que no has leído. La última página. Así que yo voy a hablar poco, pero a mí me ha gustado el texto. La última página, ¿no? Las dos últimas páginas es cuando... Para mí, la referencia clave es Freud, básicamente. Y hace conecta que de una manera que para mí es muy interesante, la pulsión de muerte en Freud, con un tema que va insinuando durante el resto del texto, que es la ontología del vacío, que viene de Badiou. No es exactamente realismo especulativo, porque estaba leyendo hoy que una entrevista con Brassier y él dijo que, esto te va a decepcionar, que odia el término realismo especulativo, no se identifica nada con ello, ni con ninguna de las personas que... Pues se lo inventó él. Sí, pero luego... Se dio asco a sí mismo, quizás, no sé, pero estaba metiéndose públicamente con Harman y todo eso, diciendo que no hay proyecto ahí. Claro. Dijo que es una invención puramente de Internet. Eso es lo que digo yo en mi texto. Sí. Ah, sí. Sí, es que sí. Yeah. Pero lo curioso es que... Yo creo que la gente inteligente acaba quitándose del realismo especulativo. No, pero es que no es un movimiento, que cada uno es... Sí, pero... Si fuera un movimiento, este texto sería bastante buena representación de ello. Y además interesante, desde mi punto de vista interesante porque conecta el hipotético realismo especulativo con Badiou, básicamente, porque Brassier es badiouiano. Hay un capítulo en el libro. Y Freud. Hay un capítulo en el libro sobre Badiou. Sí, ¿y qué dice? Pues como a todos los autores... habla de su ontología y luego se mete con él. Se mete con él. El único autor con el que no se mete es Freud, al final, ¿no? Es el único qué interesante. Pero se mete con todos. Incluido Miyasu, Deleuze, todo. Y la parte de la extinción me parece una referencia directamente freudiana. Eso fue mi interpretación de ella. Pero ese es el primer texto de Nietzsche que pone, justo. Ajá. O sea, el primer texto que hay de Nietzsche lo que dice es, sí, llegaron los bichos más fantásticos del mundo y hubo una extinción, entonces tiene que ver casi todo con el volumen de la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Pero curiosamente... Pero moviliza Freud contra Nietzsche en este texto, básicamente. La referencia de... Continúa, está bien, yo Simón tenía claro. Que la referencia de Nietzsche inicial es un poco para bajar a tierra esa inflación de lo humano y luego lo que ocurre es un reverso de todo esto. Entonces le da la vuelta a Nietzsche, pero yo creo que le da la vuelta de la mala manera. Entonces es mi impresión. Y lo que saca no el apoyo sino el desarrollo que hace de Freud para mí no me resulta para nada afortunado, porque se fija en cosas que no son para nada las interesantes del texto que comenta de Freud, que es un texto que hay que interpretar. Entonces, bueno, luego ya entraré un poco más en ello, pero para ir un poco a lo que es uno de los puntos claves hacia donde deriva el texto, porque el inicio del texto me parece interesante en todo el abordaje que hace Nietzsche y tal, aunque me quedan muchísimas preguntas por medio, pues no sé si son interpretaciones suyas o lo que sea, que me deja muchas dudas, pero cuando ya salta a otros textos, cuando salta a Lyotard, a
Levinas y luego a Freud, cuando salta a Lyotard y con el tema este de la catástrofe solar, a mí me deja de interesar totalmente. O sea, porque el tema de que el Sol o el universo se vaya a extinguir dentro de no sé cuántos millones de años, y a partir de eso pensar una especie finalmente de pulsión de muerte a partir de ese pensamiento, o sea, para mí no tiene, para mí es un pensamiento puramente religioso. O sea, solamente pueden hacer de una mentalidad religiosa no materialista, sino puramente religiosa. Os leo un párrafo, página 414. O sea, nos va avanzando en algo que se supone que es del sumo interés. Cada vez es como más interesante, ¿no? Pero, por consiguiente, el pensamiento debe ser desenganchado de su hábitat orgánico. No se sabe lo que es eso, pero me lo tendrán que explicar. Y trasplantado a otro sistema. Pero eso se mete con eso, es una de sus tesis, ¿eh? No, esa es de Lyotard. Esa es la tesis de Lyotard, la del silicio. Sí, pero él va contra eso, después. Bueno, pero bueno, o sea, se dedica Termina a la cita. Pero, y trasplantado a otro sistema de soporte alternativo con objetivo de garantizar su supervivencia tras la destrucción de su cobijo terrestre. Bueno, es todo un... Pero a ver... No, pero usted dice que eso es la escapatoria que se intenta hacer, que no hay escapatoria ninguna. Que el pensamiento va a morir con el cuerpo y no hay escapatoria ninguna. Eso es una de las escapatorias que se intenta hacer de la filosofía. Pero él critica eso. Bien, vale, pero el pensamiento, o sea, a lo mejor os parece muy interesante, pero a mí pensar cómo será el pensamiento, o pensar que en el pensamiento, en este momento, por ejemplo, a mí la idea de que va a haber una extinción planetaria dentro de no sé cuántos millones de años, a mí me deja absolutamente indiferente. Entonces a mí eso no me provoca ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de reflexión en el pensamiento. Me deja absolutamente frío. Es interesante la diferencia entre esa, no sé si llamarlo metáfora, no es la palabra quizás, experimento de pensamiento quizás, la diferencia entre este y el de Meillassoux. Hay un matiz ahí que me parece que es importante. No sé si estoy preparado todavía para desarrollarlos. Simón. Bueno, a lo mejor con el realismo especulativo acaba ocurriendo como con la posmodernidad. Un postmoderno se reconoce como postmoderno. Lo que pasa es que yo no sé por qué no le gusta hacer amigos, porque podría hacer de Nietzsche un gran aliado y sin embargo lo convierte en un vitalista idealista que está en la corriente schopenhaueriana y por tanto con esa herencia entraría dentro de unos idealismos en los que hace falta una suerte de afirmación lingüística para que tenga realidad de venir. En fin, hace toda un artilugio de crítica hacia Nietzsche en el que no se reconoce muy bien a Nietzsche y digamos que como tematizador del nihilismo, ahora solo faltaría que dijera que Nietzsche no es ateo y que la muerte de Dios no la inventó él, sino que la inventa Gracier. O sea, todavía es un capítulo más para decir la verdadera muerte de Dios, que digo yo, no la muerte de Dios de Nietzsche. Porque si el nihilismo, si no contamos con Nietzsche como aliado para tematizar el nihilismo, caray, ¿con quién contamos para el nihilismo? Con nadie. Seguro como él solo, está solo en su nihilismo. Que luego, por cierto, es un nihilismo que la primera cita que hace ya está todo dicho, y lo está dicho por Nietzsche, ¿no? Es decir, en el famoso Tácafo, como se comienza sobre la edad y no tiene sentido extramoral, se habla de una eternidad de nada anterior y posterior a la vida orgánica. La vida orgánica sería un instante entre dos eternidades de nada.
esa es la asunción del nihilismo. ¿Y quién no la asume? Nietzsche. Se la están asumiendo perfectamente. Sí, hay otra cosa, que el universo surge de la nada. Entonces hay un libro de un tal, ¿cómo se llama? Que se llama El universo se va a partir de la nada. Un tal Lawrence, con prólogo de Richard Dawkins, que es ahora la quinta esencia del ateísmo que parte de la cosmología, ¿no? A universe from nothing, why there is something rather than nothing. Lawrence M. Krauss. Este libro reciente y sugiere que el universo surge a partir de una nada profunda que envuelve la ausencia de espacio mismo. Bueno, pues, también lo decía Hesiod, a partir del caos original surge el universo, ¿no? Pero todo este nihilismo que parece que Gramsci adopta, en el cual termina con Freud, es el único efectivamente Freud que le parece bien, que dice, bueno, Freud asume la tesis realista, yo no sé qué gafas ponerme, de decir que lo inorgánico precede a lo orgánico. Realista o materialista, es que ¿por qué dicen de repente que esto sería propio de un epicúreo, de un hedonista embrutecido? Pero yo no. La ser crítica que la salida que lo que dice Nietzsche sobre el eterno retorno puede ser asumido por un hedonista embrutecido, que diría que el placer vale más que el dolor. Pero eso dice, acto seguido lo que viene a decir es, por eso en Nietzsche esta lectura del eterno retorno no puede ser psicologista ni individualista. O sea, acto seguido desdice eso. Y se pone al otro tema que es más interesante. Bueno, sí, es que esto es... entonces, yo creo que me parece bien lo que dice. También me fui a leer, por contraste con este libro, uno de Sloterdijk, que no había leído, que se titula El pensador en escena, el materialismo de Nietzsche. Pues fatal. Bueno, porque leí. Y entonces leí hasta que y nada de materialismo, ¿no? Llegué a la página 169. Y ahí sí es lo que dice, en los signos de la corporalidad se anuncia un tipo de materialismo, el materialismo dionisiaco, a cuya luz el dialéctico no es más que una grosera caricatura. Por esta cita mereció la pena leerme el libro entero de lo que dije. ¿Por qué no recoger un materialismo dionisiaco a cuyo través el materialismo dialéctico se vería como una grosera caricatura? Porque lo que decía al principio, todo lo que dice Freud sobre la pulsión de muerte se puede también conexionar muy bien con lo que dice Nietzsche de la voluntad de nada. Y ya no hay. Sí, pero Nietzsche es famoso por vitalista, ¿no? I mean, esto es, más allá de las iteraciones del término nihilismo, eso es lo que está cuestionando Raziel, ¿no? Claro, pero es que... El vitalismo de Nietzsche no es un accidente, ¿no? Es una parte intrínseca. También dice que Deleuze es un vitalista, pero pues es que, digamos, es muy difícil encasillar cosas así. ¿Pero qué problema encontraríais con que alguien sea vitalista? A mí no me parece ningún problema. Porque mi interpretación de este argumento es que es una manera de pensar la imposibilidad del vitalismo. Porque opta por un nihilismo negativo en lugar de por un nihilismo activo nietzscheano. Pues yo la parte que me he leído estaba optando o agarrando la zona del nihilismo activo de Nietzsche, ¿no? Vía Deleuze. Yeah. Luego a partir de ahí ya entonces me he debido perder porque a mí me parecía que iba por muy buena senda, ¿no? Y además no es individual y además pues eso, hay que ejercerlo activamente, es decir, hay que tener cierta amor fati, ¿no?
pues hay una nada, pues ¿qué es este instante? Pues lo único que se afirma, incluso afirmar la nada, ¿no? Y de hecho me recordaba un poco también el final, que solo me he podido leer el final, una cosa que también se da mucho en Schelling, que tiene una cosa parecida, ¿no? Y es cómo aprender a vivir con el cero, ¿no? Porque no es que haya entre un intervalo de nada y otro intervalo de nada una vida, sino que es que esa vida es muerte a la vez, o sea, es como vida y muerte a la vez. Por lo tanto, todos los números son el cero, aunque el cero es un número distinto a todos los números, pero cada número siempre lleva un cero. Entonces es como aprende a que no hay... a que siempre hay muerte, a que no es que, me voy a morir después, sino que es un hacerse con la muerte constantemente, que creo que es el final del texto. Y a mí eso me hace mucha unión con un vitalismo, es decir, no un vitalismo bobo, quiero decir, un vitalismo de verdad. Vulgar. Claro, no un vitalismo de, ay, la vida qué bonita es, no, la vida es la que evalúa, pero es que la vida no es lo contrario de la muerte, que es lo que va diciendo, es algo que ya lleva incorporado la muerte, porque si no, no es vida. O sea, los dioses griegos no viven porque no mueren. Pero es divertido meterse con el vitalismo vulgar, ¿no? De vez en cuando. Bueno, pero no sé, me parece... Javier. Bueno, como sabéis, Melisú, después de la finitud, plantea el problema de lo ancestral para luchar contra el correlato y la filosofía kantiana que dice que solo existe el correlato entre sujeto y objeto. Entonces plantea el tema de qué pasaba en la Tierra hace 4.000 millones de años con el cosmos, etc. Con lo cual sería recuperar el pasado como ente material a pensar cuando los humanos no existían. Yo creo que aquí Nietzsche viene a colación porque Nietzsche se centra exclusivamente en el presente, el eterno retorno. Para mí el tema de la interpretación en este texto de Nietzsche no es tanto el nihilismo cuanto el eterno retorno como solución al problema del nihilismo, el eterno presente. Pero yo creo que la propia propuesta del autor es el futuro, y opone a la ancestralidad de Melisú la posterioridad, porque dice, vamos a ver, un kantiano siempre puede discutir a Melisú diciendo, no, lo que estás haciendo es extender hacia el pasado lo que sabemos ahora. Bien, y lo que hace Nietzsche es extender hacia el futuro lo que hay ahora. Pero él cree que ninguna de ambas opciones son correctas y apuesta por la posterioridad. Es decir, cualquiera que le discuta a Melisú o a Nietzsche su opción no le podrá discutir que dentro de 5.000 millones de años o de 50.000 no habrá nadie para pensar nada. Absolutamente nada. Esa es la base para un pensamiento nuevo, en opinión del autor. ¿Isidro? Sí. Bueno, yo creo que lo que dice Brassier no es que no haya nadie, sino que es que no habrá nada. O sea, quiero decir que no niega la posibilidad de que haya pensamiento pasados los millones de años que haya que pasar, o los pocos minutos que puedan haber hasta que desaparezca el pensamiento, sino que según se puede saber, vamos a decir así científicamente, o por lo menos con un análisis objetivo de la duración del universo, el universo se acabará completamente. Los átomos mismos que componen el universo desaparecerán. No quedará nada, absolutamente nada. Entonces, esa especie de muerte absoluta que se prevé al final es lo que determina todo el mensaje de Brassier y explica por qué se pelea fundamentalmente con Nietzsche, porque el obstáculo más grande que puede encontrar en una tesis como la que él defiende, porque él defiende de que esa previsión de la muerte cuando se produzca dentro de tantos trillones de años que pueda producirse, en realidad significa que ya está aquí. O, como dicen en alguna parte muy audazmente, todo ya está muerto, ahora. Que ahora mismo estamos determinados por esa muerte próxima o esa extinción absoluta que puede esperar justamente al final, ahora mismo. Entonces, en ese sentido, claro, eso hace que el debate sea muy importante, pero también muy complejo. Está todo el asunto de la interpretación del eterno retorno de Nietzsche. Entre otras cosas, porque lo que parece defender, iba a decir Melisú, Brassier, es que la voluntad de nada finalmente vence, finalmente se impone. Esa voluntad de nada es la que está, por decirlo así, bien encaminada, y a su vez Nietzsche vería en la voluntad de nada el mismo destino que el de la voluntad de verdad.
lo dice más o menos, además es una de las cuestiones que Nietzsche analiza con más perspicacia, cómo la voluntad de nada consigue realizarse de tal manera que se autodestruye a sí misma, es decir, buscando la verdad de todo, se da cuenta de que ella misma no tiene ninguna clase de verdad y que debajo de ninguna verdad hay verdaderamente nada. Y el mismo destino que tuviera la voluntad de verdad le espera a la voluntad de nada. La voluntad de nada también perecería a manos de sí misma. Por eso es por lo que dice Brasier, que en este caso está claramente interpretando de una manera, podemos decir, correcta de Nietzsche, que el nihilismo de Nietzsche tiene dos caras, un nihilismo reactivo o un nihilismo negativo, si nos ponemos así, y un nihilismo activo o, diríamos, positivo. Es decir, que el nihilismo tiene la capacidad de descubrir al final, digamos, la existencia de fuerzas afirmativas que se imponen precisamente porque la voluntad de nada se anula a sí misma. Eso solo puede explicarse en el lenguaje de Nietzsche por la hipótesis del eterno retorno. El eterno retorno, que significa la eternidad, que ese es lo que yo pienso que es el punto de discusión de Brasier y Nietzsche, y por lo que Brasier necesita descalificar no solo a Nietzsche, sino la interpretación de Deleuze, que es la más audaz de todas las que se han hecho del eterno retorno. Y es que justamente la eternidad postulada por Nietzsche a través de lo que se llama el eterno retorno, es decir, que todo retornaría eternamente, todo se repetiría absolutamente, es decir, el presente, cualquier presente está destinado a repetirse siempre, permanentemente, por toda la eternidad, una infinidad de veces, en un tiempo infinito, que esa es la cuestión. La fuerza es finita, pero el tiempo es infinito, de tal manera que esa fuerza finita, combinándose como se quiera combinar, va a producir en un tiempo infinito la repetición siempre igual de todo lo que ha sucedido. Es decir, en el presente lo que hay, según Nietzsche, siguiendo la hipótesis del eterno retorno, sería vida eterna. Vida. Mientras que Brasier lo que hace es darle la vuelta después de pelearse con Nietzsche y con Deleuze. Habría que entrar en el detalle de si esa pelea está bien llevada o mal llevada. Yo pienso que está bastante bien llevada, sobre todo porque le busca las cosquillas a Nietzsche en algunos puntos que son bastante curiosos o bastante interesantes, pero la cuestión que termina Brasier zanjando es que habrá un momento en que no habrá pensamiento, pero no solo que no habrá pensamiento, sino que no nos podremos ni imaginar qué significa pensar cuando falte el pensamiento. Pero no solo qué significa pensar cuando falte el pensamiento, sino qué significa pensar cuando falte el mundo. Teniendo en cuenta que sabemos ahora, y por eso es muy potente, en eso está muy bien visto lo que decías tú, Javier, que el debate es con Meillassoux, porque Meillassoux plantea la ancestralidad, mientras que este plantea la posterioridad, mientras que la ancestralidad podría ser más o menos reconocida dentro del correlacionismo que combate Meillassoux, la posterioridad no se puede combatir de ninguna manera cuando se formula en la forma de una extinción absoluta. De tal manera, y ahí es cuando viene todo el debate con Freud, que en ese sentido es muy importante, cuando Freud, con el juego ese del orgánico y lo inorgánico, puede llegar a explicar en qué sentido puede ser presente esa muerte que está en el origen y está en el final. Rodrigo. Sí. No, de acuerdo con el tema de lo que le importa a Meillassoux y a Brasier al final es la potencia de la razón, que dicen ellos, ¿no? O sea, cómo volver a hacer filosofía, volver a hacer verdadero pensamiento con la razón, volver a hacer un pensamiento, una razón especulativa, ¿no? Entonces eso es la ilustración. Entonces eso es heredero del poder de la razón, pero claro, justamente esa ilustración es la que ha llevado a la voluntad de nada, Nietzsche, ¿no? Es decir, al que el conocimiento de la verdad, de que la verdad no existe ninguna y que no hay ninguna verdad, ¿no? Y la creencia en que hay alguna verdad es una mera nada, ¿no? Entonces, justamente,
ese punto que Nietzsche lo toma como que es el diagnóstico. O sea, Nietzsche revela la verdad, ¿no? Pero claro, lo que hace Nietzsche es pasar a ser un escéptico, es decir, pues no hay ningún conocimiento de ninguna verdad, no hay ninguna apariencia, entonces pasamos al orden de los valores. Y esto es fruto de todo el resentimiento, de la mala conciencia, de toda la historia de la filosofía, que es la historia del nihilismo, ¿no? Y justo en el siglo XIX es cuando ocurre esta voluntad de nada, ¿no? Esta voluntad de saber, ¿no? Que dice es que la filosofía, que es esa voluntad de saber, ¿no? Ese querer saber. Pues eso es lo que quieren hacer filosofía, pensamiento, querer saber. Y entonces, justamente, cuando llega, parece que llega a su límite, ¿no? O sea, el límite final del saber es que no hay nada, que no hay saber ninguno. Eso es, entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué hace Nietzsche en ese momento? Renunciar al saber, renunciar al conocimiento y pasar del plano epistemológico a pasar al plano de los valores, al plano axiológico. Pues ahora lo que hay es una voluntad de poder por detrás que es un momento genealógico en el sentido de que hay que pasar a negar todos los valores que han llevado a esto, pero en el plano de los valores, en el plano ético, en el plano moral. Él ya renuncia al conocimiento. Justamente lo que dice Brasil es que aquí se ha producido un conocimiento. Se ha producido el conocimiento de la verdadera cosa en sí. Que la cosa en sí es nada, es el ser nada. Justamente esto es el síntoma, por eso habla de la pulsión de muerte. Justamente la pulsión de muerte es esto, es la prueba fehaciente de que hemos descubierto la cosa en sí. Por eso yo no entiendo por qué me gustaría que dijeras que es para ti la pulsión de muerte, porque es justamente esta voluntad de nada. Está perfectamente explicado por Freud. Porque la pulsión de muerte también puede describirse como religioso, ¿no? ¿O no? Pero en Freud no. Freud dice que es mítico. Yo creo que no, yo creo que es completamente orgánico, inorgánico. Sí, yo estoy de acuerdo con Brassier. Y con Freud. Pero eso es lo que dice Freud. Freud no descarta que sea algo cuestión de fe. Hay otra gente. Sigo, pero sí, perdón. Sí. Hay otra gente. Bueno, sigo yo. Ok, perdón. Y entonces, claro, entonces esa voluntad de nada, pues es el momento parece que la ilustración ha roto la cadena del ser, ya el desencantamiento del mundo, del que él habla, en el prefacio habla de ese desencantamiento del mundo, ¿no? De Weber y todo esto, pues en realidad ese es el mayor descubrimiento de la razón. Eso es el mayor momento de inteligibilidad de la razón. O sea, no es el final, ese es el momento culmen. Y ese es el momento que hay que rescatar. Y que Nietzsche ha renegado de él, metiendo la voluntad de poder, es una máscara de esa voluntad de nada, es renunciar a eso y buscar otra cosa, la voluntad de poder vitalista, ¿no? Y después toda esta relación con la muerte, con la extinción, que es toda la filosofía, dice, es de Hegel. Es decir, que en Heidegger el Dasein, que es pues esa trascendencia de la finitud, gracias a que soy un ser para la muerte, ¿no? O sea, que sí, que tengo este horizonte, ¿no? Lo vivo con anterioridad, ¿no? El de la muerte, ¿no? Eso es, pues, se acabó, no hay ningún horizonte. O sea, está haciendo un nuevo discurso sobre la muerte, renunciando a todo el discurso de la muerte desde Hegel a Heidegger y Levinas, y Blanchot, el morir, o sea, el morir como ese no querer, la muerte nunca se produce de verdad, ¿no? No, la muerte física va a existir, la extinción existe, y el pensamiento puede pensar eso, y puede ir más allá de ese límite externo que es la muerte. Podemos ir más allá. Eso es lo que dice Brasil. ¿Más allá dónde, perdona? Más allá, el pensamiento puede ir más allá de pensar ese horizonte de la muerte, de la finitud. Eso es lo que... El pensar que no, pero justamente el hecho de que va a desaparecer es lo que nos puede elevar a pensar más allá de la muerte de la finitud. Bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno. Arantxa. Sí, a mí me ha gustado mucho cuando ha hablado de los evolucionistas con la extinción, y yo ahora, conforme te oía hablar, pues lo único que se me ocurre, creo que la única manera de aproximarse a este autor es pensando en las pérdidas, en el duelo, que es la única realidad que tenemos, o el único contacto que tenemos con la extinción, porque entonces a lo mejor lo que viene a decir no se trata de estar siempre poniendo o de estar siempre fantaseando, sino se trata de asumir que las cosas se terminan o que uno tiene pérdidas a lo largo de la vida, y a lo mejor eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, desde aquí entiendo yo el texto, más porque uno no puede pensar, o sea, creo que es una falacia como uno va a pensar en el fin del mundo o en el fin del pensamiento si no hay nadie. ¿Quién
¿quién puede no pensar? Quiero decir, o qué sentido tiene, es que ni siquiera qué sentido tiene pensar en que no existe nada y que no se va a poder pensar, que no le veo ningún sentido. Creo que tiene más sentido pensar en, bueno, no lo sé, yo creo que por ahí siento yo que va más la cosa, ¿no? Perfecto. Ángela, ¿tú quieres? Yo quería hablar más sobre el texto porque me voy a reconciliar con la filosofía. Me parece que el asunto, vamos, desde mi punto de vista y mi desconocimiento de los autores, me ha dado mucha ganas de redescubrir a Nietzsche a través de él. Me parece que recoge a cada uno de los autores que recoge, no digo instrumental, sino para ponerlos en nuestra realidad de hoy. Y sobre todo que la tesis de la extinción me parece que es muy actual, en el sentido de que hoy día el eterno retorno es un poco obsoleto. O sea, somos conscientes, tomamos conciencia de que el mundo puede terminar, no con la pesadilla nuclear, sino con la pesadilla de la radiación. Y me parece que eso es el tipo de vitalismo que yo entiendo y desde luego, vamos, con este autor y voy a comprar el libro y propongo que lo tratemos por entero en esta reunión. Pero bueno, aparte de esta opinión que concentra el asunto de la voluntad de nada está bien visto. Bueno, no estoy de acuerdo con mi señora Nietzsche o con mi maestra, que es la que se ve. A mí ya te digo, me ha acercado muchísimo a Nietzsche. Me lo ha puesto en la actualidad, como ha replicado la parte interesante del terror retorno, que puede tener vigencia o la para nuestro mundo de hoy. Esa es la parte de los factores y el asunto de la nada, la voluntad de la nada, me parece fantástico. O sea, alguien ha dicho por ahí que es lo que dice Amanda, ¿no? De tener la nada, la muerte es a la vez que la vida, o sea, no existe separada, ¿no? El hecho una pregunta que os quería hacer, que se me iba muy importante, que es lo primero que he pensado también y quería hablar. Os pregunto si no pensáis que es especulativo plantear que realmente la extinción se pueda dar, porque no hay ninguna prueba. De hecho, aquí se suelta un rollo muy largo sobre física, argumentando que la extinción se va a dar, pero no tenemos pruebas que se sepa. Entonces, es una voluntad de nada, es su deseo de que realmente la nada exista y todo desaparezca para tener un motivo vital, ¿no? Es como un horizonte que se pone. Entonces, vamos a ver cómo lo dice. Muy bien. Se toca, no tienes que contestar directamente a la pregunta de Ángel. No, un poco lo que decía Rodrigo. Bueno, con respecto a lo de esta extinción antes de tú, esta extinción y tal, que parece como programada, pues claro, o sea, todo esto si damos por hecho lo que haya escrito un científico, quien sea, ¿no? Que es Dios, que nos dice que la extinción se llevará a cabo en el universo el número de años a 10 a la elevado a 1728. Entonces realmente ha sido muy preciso. Se dice exactamente cuál es el año. Con 3. Con 3 y 2 minutos. Pero sí, es un detalle. Bueno, sobre la pulsión de muerte, bueno, el primer problema es que el texto de Freud al que alude es un texto no solamente de una gran complejidad, sino que donde Freud empieza a desarrollar 1000 cosas distintas, se desdice de muchas de las cosas que arranca por aquí y por allá y termina diciendo que todo esto es especulativo y demás. Entonces, bueno, pero lo interesante es de dónde parte Freud. Curiosamente, por ejemplo, casi lo fundamental del texto de Freud, que es todo el análisis de lo que hace el niño del Fordá, por ejemplo, de todo eso, o sea, de las cosas interesantes de las que prescinde. De eso, que es quizás lo fundamental de todo el texto de Freud, de eso prescinde. Prescinde de Freud de toda conexión con la sexualidad.
con el encuentro con lo que es traumático, que no es el fin del mundo, sino con el encuentro de la sexualidad y con el encuentro con el lenguaje. Entonces, las cosas fundamentales de Freud son aquellas de las que prescinde. Entonces, él da por hecho determinadas cosas que dice Freud, en esa deriva que tiene Freud, a veces biologicista, un poco como que está un poco Freud como dialogando con Darwin, intentando dar una respuesta a lo que es el mundo de la ciencia en ese momento, y dado los avances del psicoanálisis, intenta con esos avances del psicoanálisis dar una respuesta a ese mundo biológico, algo que después, dentro de lo que es toda la historia del psicoanálisis, no se ha seguido por ahí, nadie ha tomado ese camino y más o menos se ha interpretado a Freud de otra manera. Entonces, curiosamente, las interpretaciones que se han hecho sobre eso también prescinde y se queda con esos postulados, que son unos postulados, digamos, de tendencia filosófica biologicista de Freud. Y sobre esos son los que construye como si fuera, esto es en Freud la pulsión de muerte. No, no es así. En el texto de Freud, lo fundamental, es cierto que parte de ello, el tema es las neurosis. Es un texto escrito después de la Primera Guerra Mundial, entonces el tema es la neurosis de guerra, y el tema es la compulsión a la repetición, la neurosis traumática. Y entonces, ¿cómo explicar? O sea, es un problema, primero, es un problema clínico y no filosófico. Es un problema de cómo explicar que determinados soldados que vuelven de la guerra repiten el trauma y otros no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué unos repiten el trauma y otros no? Y ese repetir el trauma le entra a él en conflicto con lo que sería los sueños, la realización de deseos. Entonces hay aquí una explicación para que encaje esa teoría dentro de la realización de deseos. Bueno, esto en realidad no es así. O sea, el quedarse fijado a un goce no tiene que ver con pulsión de vida, sino con pulsión de muerte. Entonces, eso, en el ámbito psicoanalítico, es goce y no es inactividad, no es una vuelta directamente a la nada. O sea, sería una explicación filosófica, una vuelta a la nada. Es goce, es activo, no es vuelta a la nada, porque la compulsión a la repetición es activa, y entonces el goce es algo que se ejerce, que mueve al sujeto y que mueve en muchos ámbitos de la vida, que mueve para su mal, o sea, porque puede ser para su muerte, pero que la vida también es eso, es esa intensidad. Entonces depende de la intensidad y tal. Pero hacer una derivación simplemente filosófica de esos principios basado en 4 líneas del texto de Freud, que son ciertas, pero las citas que pone Freud, algunas son interesantes y otra es de lo peor del texto de Freud, lo siento, pero es de lo peor del texto de Freud, porque es esa deriva biologicista de Freud que intenta ver dónde está con el microscopio el inconsciente, y eso obviamente no se ha seguido por ahí. Sí, filosóficamente es un momento muy importante en Freud, precisamente esa parte. Pero Freud, la meta de toda vida es muerte. Eso sí, es una. Pero en Freud, o sea, Freud desmonta, o sea, aunque haya una tendencia de Freud, un impulso de Freud a hacer un poco filosofía de ello, en el mismo texto tienes el desmontaje de eso con vistas a la clínica. Entonces, ¿y qué es lo que luego desaparece? Porque a los filósofos no les interesa nada, pero todo el interés está puesto en la clínica. Por mucho que en Freud también hay una pulsión por el saber, por el conocimiento, por la transmisión, por ser alguien en la historia, etc. Pero no nos quedemos, o sea, en realidad lo otro es lo fundamental. Y entonces hay que hacer esa lectura. Lo otro es lo fundamental. Ok, Amanda. A ver, yo, por lo que estoy escuchando, a ver, si la cuestión del texto es una extinción final, realmente me parece también que repito un poco lo que dice Zac al principio, que es ciencia ficción. O sea, yo no diría ni teología, es ciencia ficción. Luego tampoco sabemos, porque, por ejemplo, la cosmogonía estoica lo que decía es que había una conflagración universal y que luego salía otro mundo, que es un poco también a lo que apunta Nietzsche, ¿no? Entonces,
¿qué certeza tendríamos de una o la otra? No la tenemos. Entonces, no sé qué sentido tiene, en cierto modo, establecerlo. Y ahí me sale, y mira que a mí no me gusta nada San Pablo, pero me sale una cosa muy de San Pablo, y es, bueno, pues si es tan trascendente la cosa, o bien trascendente que nunca llega, o bien que tiene una potencia de ceritos tan alta que no sé, es una trascendencia absoluta, no entiendo. Es decir, lo que no vengo a entender de los realistas especulativos es su ansia trascendente, ¿a qué lleva? O sea, ¿para qué sirve? Más que para hacerse una paja mental estupenda. Entiendo incluso más la pregunta por el origen, es decir, la pregunta de Agustín de si había tiempo antes de que Dios creara el tiempo, me parece incluso más interesante. Una pregunta por el origen más que por el final. Suele ser la misma, pero me parece incluso meterla en el origen más interesante, de si pueden cambiar las cosas, no se pueden cambiar. Pero este absoluto... Luego, por otro lado, me parece, o sea, esta pérdida absoluta, o sea, yo vuelvo también a lo de Arantxa, es decir, si no nos sirve para pensar las pérdidas relativas, también no tiene ningún tipo de nada más que una ciencia ficción, es decir, ¿para qué serviría, no sé, la filosofía para la vida? Ya que estamos con el vitalismo, si es una ciencia ficción. Es decir, pensar en algo así como una aniquilación absoluta del pensamiento, es decir, una pérdida absoluta no equivale a nada. Porque una pérdida tiene que ser siempre relativa. Es decir, si no se pierde nada para nadie, es decir, hace ¡pum! Y morimos todos, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, ¿o qué efectos tiene para el presente? Imaginar este no futuro, y yo querría saber qué efectos tiene, o sea, qué efectos le sacan para el presente pensar un no futuro, o es que me parece, pues nada, o poner una certeza y no sé qué se hace con esta certeza, que además ni siquiera es una certeza, ¿no? O sea, pues otra cosa es saber si la vamos a hacer, si la realizamos nosotros o no, si se acelera o no se acelera, otras preguntas. Y ya la última, que también al final también me parece como un etnocentrismo muy extensivo, ¿no? O sea, ahí ya me sale Ray Bradbury, porque ya estamos hablando de ciencia ficción, entonces me sale Ray Bradbury, ¿no? Y entonces digo, pues, ¿para quién es el final del pensamiento? O sea, ¿cuántas galaxias no habrá que no se acaben? Entonces, de repente volvemos a un etnocentrismo humano de nuestra galaxia y volvemos a pensar que si nos acabamos nosotros se va a acabar todo. Pero qué orgullo, ¿no? O sea, ni los dinosaurios ahí, los que dice Nietzsche, ¿no? Estarían tan preocupados pensando que lo absoluto son ellos. Pero si alguien me puede contestar que esa trascendencia y ese absolutismo tiene algún efecto para nosotros, yo estaría muy encantada de saber qué efectos puede tener. Yo insisto en la conexión con la ontología de Badiou. Yo creo que es una figuración muy importante el tema de la extinción con la ontología de Badiou. La proliferación infinita del vacío, pulsión de muerte, lo veo va en la misma dirección. No veo tanto problema con ello. Es pensar a partir del no ser, básicamente. En vez de querer crear cosas y querer cosas y etcétera. No sé, pero yo soy Parmenidia, es que el ser es y el no ser no es. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sí. Lo voy a decir, en serio, Tengo que pedir perdón por participar a la Asamblea por rebajar sustancialmente el debate. ¿Y por qué? Porque voy a meter con entusiasmo del mundo en sabotear el materialismo más grosero que se pueda hacer y soy capaz de imaginar. Estoy leyendo el texto que me ha costado mucho entender, yo en filosofía no sé nada, porque he leído poco y el poco que he leído no lo entendí, o sea que estamos en el cabo de la calle. Pero me he encontrado una cosa que me pasó a mí siendo un jovencito, y era cuando estudiaba latín, el profesor de latín dijo en una ocasión que quizá algún día la ciencia pudiera recuperar la voz de Cicerón para saber cómo de verdad se pronuncia el latín, o cómo lo pronunciaba el latín en el siglo antes del español. Si esta hipótesis de aquel profesor de latín, que ya es acertada, que creo que está más o menos vigente, ocurriría que cuando se habla continuamente del pensamiento, yo, ya digo, del chapoteo, de la acción material, lo que estamos haciendo aquí es materializar el pensamiento, porque vocalizamos
expresamos mediante palabras lo que pensamos bien, mal, regular, aceptable, desaceptable. Y todo eso que expresamos mediante palabras se transforma, no sé si en ondas o en partículas, eso lo digan los expertos en física más moderna, pero eso no desaparece. Y no creo que la física más moderna diga que la nada es posible. Lo que puede ocurrir es que desaparezcan las distintas formas en que la energía se manifiesta. Es curioso, cuando se habla del tiempo, cuando hace ya 100 años se sabe que el tiempo no es ni más que la cuarta dimensión de la que estamos viendo. ¿Cómo? Si desaparece el tiempo, es que la verdad me lo pasa también. No tiene ningún sentido un punto de 4 dimensiones en que una de ellas desaparece. Se mira abajo, lo demás. Estamos viviendo en un mundo de una característica que no es un cuadro ni es una escultura, es algo distinto. Quiero decir con esto que la tesis que aquí se ha puesto en manifiesto, por lo menos en el que yo la entiendo, de la nada absoluta, de la desaparición, yo no la entiendo, porque la energía persistiría. E imaginemos, dentro de la misma línea de la hipótesis formulada en el profesor de latín, que dentro de, ¿cuántos he dicho? No sé cuántos elevado, 10 elevado, no sé cuántos mil, la potencia, no sé cuántos se ha dicho aquí. Imaginemos que dentro de ese tiempo, o al día siguiente, de ese viernes que he dicho yo, aparece alguien que es capaz de transformar esas ondas sonoras que estamos pronunciando aquí, incluso la mía, que Dios te toca confesado, la transforma de nuevo en significado y en pensamiento. No habría desaparecido. Habría desaparecido la forma, la manera, la expresión en que se nos pone por delante. Al final, encuentro sentido a lo que yo he entendido del texto cuando lo reducimos un poco de la harina que está apuntando, lo reducimos a un ámbito bastante, digamos, humano. Es decir, ¿qué a demonios nos importa, como aquel decía también, lo que vaya a pasar dentro de 1000 millones de años si no estamos aquí ninguno, y seguramente no estará aquí ninguno de nuestros descendientes? En ese sentido está bien, pero en el sentido de formular verdades más trascendentes lo veo poco claro. Quería meterme contigo. Vale, adelante. La metáfora del cero, de los números, y me parece que está bien siempre y cuando tú no tengas en cuenta que existe una cosa llamada los números irracionales. En el caso sobre el cero empieza ya... También participan del cero. Bueno, el problema con la extinción es que podemos darle un sentido perfectamente teológico. Por ejemplo, pensar que los fósiles eran animales que vivieron antes del diluvio universal, que tuvo lugar hace 6.000 años. Por lo tanto, la Tierra se creó hace 10.000 años y no hay ningún problema. Entonces, la cuestión no es tanto la extinción, que ha habido muchas, y algunos biólogos evolutivos creen que tiene un sentido progresivo, que los seres evolucionan hacia una mayor perfección, que es lo que critica Bull aquí, y lo que se menciona en el texto, ¿no? No hay un sentido progresivo en la evolución, porque los seres primitivos, la cantidad de especies primitivas siguen siendo mayores de la cantidad de especies que consideramos evolucionadas, o sea, un sistema nervioso, como lo queramos llamar. El tema es, si imaginamos una aniquilación última, esa del universo, para no llamarlo extinción y no confundirlo con la anterior, ¿no? A lo mejor con el bólido que cayó en Yucatán y creó un trastorno tremendo en la vida. Si imaginamos una aniquilación última, ¿cómo sitúa esto de relación con la filosofía? Porque aquí lo que me parece que se está debatiendo es ¿qué relación va a mantener la filosofía con la ciencia si aceptamos que esas cifras son correctas? Esas o parecidas, da igual el número de millones de años, ¿no? Si eso es verdad, si realmente con los datos que sabemos eso es verdad, ¿cómo se va a posicionar la filosofía en torno a eso? Porque eso cambia la estructura de la filosofía. Es decir, un saber no solo se define por sí mismo, sino por la relación con los saberes anexos, ¿no? La química es química en relación con la biología y con la física, no solo por sus problemas. Entonces esto es importante para la filosofía, me parece a mí. No, básicamente lo que voy a redundar lo que ha dicho Javier antes y ahora y un poco lo que he entendido que dijo Rodrigo y Tim. O sea que, a ver, o sea, dos cosas así como preliminares, ¿no? Que se han dicho, creo. O sea, una, había que admitir un poco el debate en que este autor está. O sea, digamos que él está inscrito en una corriente o un movimiento de la filosofía contemporánea que admite que se está revisando el modo de pensar, de cómo accedemos a la realidad, ¿no? Y esto que creo que vimos aquí, no recuerdo si lo tuve la toque, o sea, y cómo se puede pensar sin este parámetro correlacionista de nosotros. ¿Cómo sería volver a pensar una realidad sin nosotros? Y en ese contexto él está, un contexto, si se quiere, histórico, historiográfico, del pensamiento de la filosofía contemporánea. Luego, una de otras cosas que se ha dicho es
una vez admitido eso, que la filosofía tiene que hacerse cargo de esta posible, no transición, pero un movimiento revisionista de esto, de la ilustración, etcétera, es ¿y cómo y para qué pensamos? O sea, una pregunta también para mí preliminar. Y creo que todos, al final, lo que nos confrontamos con el horror, palabra que usa él hacia el final de nuevo, de que no podemos concebir el pensamiento si no es en relación al sentido. Y justamente la dimensión, que estoy acordando de lo que Zacarías, la otra dimensión que podemos leer de la pulsión de muerte de Freud, como la trae tal cual este autor García, es que la pulsión de muerte es la huella o el hecho de la máxima expresión del sinsentido, de la falta de propósito. Claro, hemos admitido, nosotros estamos enfermos de verdad, estamos neuróticos o lo que seamos con la búsqueda de la verdad. Lo interesante es que este hombre hace un nihilismo desencadenado del sentido de cómo, desde Nietzsche podemos decir que la verdad absoluta no existe. La verdad no son más que interpretaciones, no es más que sentido y convenciones. Pero este nihilista, que es Brasier, o la propuesta de nihilismo, por una vez, se desencadena del sentido, pero busca una verdad. Entonces, claro, la búsqueda de la verdad, que es el único, paradójicamente, no podemos renunciar a ciertas palabras, el campo semántico nos ata, ¿no? O la gramática. El único propósito de pensar, la muerte del pensar, es que existe una verdad. Entonces él va a la verdad bajo el recurso de la ciencia, que es una suerte de racionalidad que puede prescindir del sentido y del propósito, y encuentra también de nuevo otra paradoja u otra trampa gramática, como una suerte, digamos, de metáfora, porque él lo plantea como un hecho, pero la extinción, o como bien dijiste tú, la aniquilación, es una posibilidad de que el pensamiento pueda concebir la ausencia absoluta de sentido. Y cómo entonces, bajo un nuevo parámetro normativo, el pensar puede acceder a esa realidad. Es decir, él externaliza objetivamente el pensamiento. El pensamiento, bajo el modelo de la extinción o la aniquilación, se objetiva y plantea un nuevo marco normativo para conseguir la posibilidad de pensar en la muerte, en el horizonte de la muerte del pensamiento, que solo lo da la extinción, porque fracasa la hipótesis para él, la cuestión de Bellazú de la archifosis. Desde ese contexto es interesante para la filosofía contemporánea, si estamos de acuerdo que hay un posible revisionismo al paradigma de la ilustración, etcétera. Si no estamos de acuerdo con eso. Solo decirle una cosita nada más, que tú dices que recurre a la ciencia porque la ciencia se escapa del sentido y del propósito. Eso no es así. La ciencia tiene sentido y propósito y se mueve siempre en un marco metafísico, siempre. Es cuestionable eso. Yo eso lo tengo muy claro. Sí, una posibilidad. Pero es un punto más criticable también, que la ciencia no es tan ajena, por así decirlo, como... Bueno, pero los instrumentos de la razón que utiliza la ciencia están menos viciados del sentido que los instrumentos de la filosofía, eso sabemos, sin duda. La matemática en sí misma es un signo que se ordena de un modo y que no tiene ningún sentido per se. El signo no quiere decir nada. Pero las preguntas... Es matemático. Ahora, como todo es para nosotros, eso es lo interesante de esta filosofía, que no podemos dejar, siempre estamos como bajo el vértigo, cuando le damos vértigo desde otra perspectiva, el vértigo de no soportar la ausencia del sentido. No, Heisenberg decía que la única realidad que existe es la respuesta a las preguntas que se hacen. Pero una pregunta. Proyectar y tener una certeza de que en 10.000 potencia, no sé cuántos ceritos de años, se va a acabar el mundo, eso no es mucho más sentido. Es un procedimiento especulativo. No, eso es intentar meter un sentido donde no lo hay. Pero esta es una filosofía, lo que dice es, a ver, que procedemos epistémicamente de diferentes formas. Esta filosofía está exacerbando la especulación como un procedimiento para pensar la aniquilación del pensar. Bueno, pero es que si no recurrimos a eso, ¿de dónde, en qué parámetro nos ponemos? Blanca. No, la sin sentido, no lo sabemos. La de no lo sabemos. Yo digo estar un poco, yo estoy con él. Yo esta vez no me he podido estudiar el texto mucho, en profundidad, y por eso he estado más callada. Pero oyéndoos debatir, yo, pues nada, se me han ocurrido cosas y iba por donde mi compañero. O sea, de pronto la filosofía actualmente yo creo que necesita mucha interdisciplinariedad con la física. Hay grandes físicos que son un poco filosóficos. La energía no se crea ni se destruye.
existe la telepatía, es decir, nosotros podemos mandar pensamiento, todos hemos tenido alguna experiencia telepática y hay gente que tiene más capacidad y la desarrolla más. Pero es que además el eterno retorno, ahora con... Yo sí. Y creo que mucha gente de aquí ha tenido experiencias telepáticas. Y el eterno retorno con los universos paralelos, ¿cómo se articula? Es que los universos... Quiero que es que ya el pensamiento egocéntrico tal y la extinción y demás, bueno, pues yo creo que se necesita un replanteamiento y lo digo no sabiendo absolutamente nada, o sea, pero estoy un poco con él, que quizá hay que hacer una conexión más con pensamiento físico, conciencia, etcétera, que también está abriendo muchísimos campos. Claro, Einstein es posterior a Nietzsche, o sea, una serie de cosas, pues el eterno retorno quizá está obsoleto como idea filosófica desde mi punto de vista, ¿no? Yo, respondiendo a Amanda, un poco, porque un poquito lo que dice, un poco tengo capacidad. Yo creo que la ciencia ficción existe hoy, o sea, vivimos en un mundo en el que el pensamiento y nosotros como pensamiento estamos en desaparición, o sea, vamos a ser sustituidos probablemente con máquinas, o sea, es un futuro muy probable. Y la probabilidad de la extinción es una probabilidad más probable hoy que en la época de Nietzsche, en la época de Freud. Claro, pero puede existir. Entonces, pero yo no veo... Como ya decía, otras galaxias... Pero la vida, no, él está hablando de la vida, o sea, cuando habla de la extinción de todos los planetas y tal, ahí ya lo decide. Pero la extinción de la vida sí la veo, o sea, yo sí lo veo probable. No, que sí es probable. Bueno, yo sí que lo veo ¿Habéis probable. terminado, Juan? Sí, más o menos porque tampoco era muy importante. Y a mí eso es pensar que la extinción de la vida puede ser real, es positivo para nosotros, para plantearnos nuestra posición en el mundo desde un punto de vista más humilde, pero a la vez también más responsable. Carolina, ¿tú quieres decir algo? Bueno, yo tampoco he leído todo el texto, es decir, que me ha parecido muy interesante y me ha parecido más interesante, te lo digo con todo el cariño, yo lo dije la otra vez, yo estudiaba literatura, no filosofía, pero me ha parecido interesante ver cómo a cada uno le suena algo, ¿no?, del texto, y probablemente yo no tengo las herramientas que podáis tener desde el punto de vista filosófico. Siempre estoy como más agarrada al texto y a las palabras, ¿no? Entonces, pues simplemente compartir algunas cosas que a mí me habían sonado leyendo la parte que he podido leer. Y, por ejemplo, en la página 401 hay una parte donde dice: no hay forma de que podamos deshacer el pasado, lo único que podemos hacer es asumirlo, pero al redimir el pasado por medio de esta asunción, el presente se ha redimido a sí mismo, así como su propio futuro. Y luego siguen con el carácter incondicional, digamos, de la vida, que cuando ya asumes que no tiene sentido, pues es realmente, pues me ha recordado mucho también las filosofías orientales, ¿no?, que hablan del momento presente, o sea, de más allá del sentido, casi este acto de rebelión, ¿no?, de decir, ok, no existe nada, pero aún así voy a disfrutar exactamente simplemente del estar aquí, del presente, ¿no? Y pues eso me ha parecido interesante, esta parte que os he leído, porque me ha recordado muchísimo el psicoanálisis. O sea, realmente no se puede deshacer el pasado, podemos solo asumirlo, y esto como nos redime, y la construcción de repetición en todo lo que no se, digamos, asume, todo lo que no se elabora, no se repite. Y yo había leído el texto de Freud en otras épocas, comparándolo con otro texto de un autor americano que se llama Brooks. Y entonces, pues de este texto, ya saliendo del presupuesto que la meta de toda la vida es la muerte, en esta comparación con este otro libro, pues se decía: sí, es verdad, pero el ser humano nace y llega a esta muerte a través de caminos no rectos. Entonces, al llegar a esta muerte, es verdad que vamos hacia ahí, pero vamos con nuestros caminos, con nuestro recorrido. Entonces, me pareció interesante ver a nivel textual cómo hay
obviamente cada uno en su contexto y tal, pero muchas conexiones en los dos autores. O sea, y cuando se hablaba del tema de la extinción, que salió muchas veces, obviamente es verdad, mucha gente ya lo ha dicho y tal, pero a mí me ha sonado también algo más personal, como si uno piensa desde el grande hasta el pequeño, también la muerte. Antes tú decías, creo, a mí en este momento me deja indiferente pensar que en un tiempo tan largo el mundo ya desaparecerá. Es cierto, pero había un histórico que decía, en el mismo tiempo de Machiavelli, que decía, si el hombre de verdad pensara todos los días de su vida que se va a morir, no podría vivir. Entonces yo vi la extinción también desde un punto de vista como el hombre vive como si no tuviera que morir nunca, como si fuera inmortal. Entonces es algo también que además, más allá del tema del tiempo, realmente nosotros vivimos como si fuéramos eternos y pensamos como si fuéramos eternos, y a veces la mente se olvida que hay un cuerpo, o sea, incluso en el día a día, no solo en la elucubración. O sea que las filosofías orientales, por ejemplo, son mucho más atentas al cuerpo. Entonces casi educan la mente para que vuelva al cuerpo. Entonces están pensando a lo mejor y tal, y luego pues respiran, no sé, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces me ha parecido muy, muy interesante. Y, pues, muy bien. Isidro. Sí, bueno, yo quiero leer un texto, una parte del texto, página 418, donde habla Brasier de la hora de la verdad. Dice: todas y cada una de las estrellas del universo, en mitad del mar, se habrán consumido, hundiendo al cosmos en un estado de oscuridad absoluta y sin dejar atrás otra cosa que carcasas de materia agotada. Toda la materia libre, ya sea en la superficie de los planetas o en el espacio interestelar, se habrá descompuesto, erradicando cualquier vestigio de vida basada en los protones y en la química, y borrando todo rastro de sentencia, independientemente de cuáles sean sus bases. Finalmente, en un estado al que los cosmólogos denominan asintropía, los cadáveres estelares desperdigados por el universo vacío se evaporarán en una fugaz granizada de partículas elementales. Los propios átomos dejarán de existir. Solo la implacable expansión gravitacional proseguirá impulsada por esa fuerza aún hoy inexplicable que es la energía oscura, que continuará hundiendo el universo en una negrura eterna e insondable cada vez más profunda. Esto es el fin, o esto es la nada, o la destrucción absoluta, o la aniquilación total. Ese es el caos. Ese es el sí o no. No, pero bueno, quiero decir que esa es, digamos que, la hipótesis, vamos a llamarlo así, con la que cuenta Brasier, que es la hipótesis del fin. Visto por Dios. Visto por Dios. Porque si, no, bueno, si es un fin de verdad, no se puede decir ni átomos, ni nada. No, pero bueno, sería en cierto modo, porque no tienes otro lenguaje para decirlo, lo que el lenguaje nos permite decir, o lo que el pensamiento nos permite pensar. Que, de nuevo, esa es la apuesta en la que estamos. A ver cómo pensamos esto. A ver cómo pensamos la ausencia de pensamiento. Y, pues, naturalmente, pasando por la ausencia de mundo, o de universo, o de algo que podamos plantearnos como tal. Entonces, cerebros de Rajoy basta para... No, pero es que esa, yo quiero seguir por otro lado, porque digamos que esa es una manera, digamos, que es muy natural o muy comprensible de pensar, pero no es eso lo que quiere pensar Brasil. A mí me parece que lo primero que quiere pensar es que ante esta perspectiva que viene anunciada desde la propia cita de Nietzsche del principio, es decir, primero nada, después unos instantes de vida en los cuales todavía unas breves respiraciones de vida humana inteligente y después de nuevo la nada. Contra ese pensamiento Nietzsche habría intentado pensar el pensamiento más abismal que se pueda tener, que es el llamado, la hipótesis del eterno retorno, que, vuelvo a decir, contra la que tiene que combatir Brasier especialmente, y se ve que combate especialmente porque es el gran obstáculo. Frente a ello, Brasier quiere que esa nada que hay al principio, o en el origen, y esa nada que está, por decirlo así, puesta indefectiblemente al final,
Ocupa todos y cada uno de los momentos de la existencia. Es decir, es siempre presente. Por eso le importa mucho decir todo ya está muerto. O la muerte es la madre o el padre de todo lo que existe, orgánico o inorgánico. Orgánico es el caso en el que nos está aquí diciendo. O sea, y a su vez, la única posibilidad de que el pensamiento, entre comillas, se salte. Intentar pensar eso. Porque el pensamiento, en cierto modo, vencería a todos los otros desastres que se puedan establecer aquí. Incluso, si hubiera algo que pensar, etcétera, etcétera, seguiría pensando exactamente eso. Otra cosa es que no habrá nada para pensar ese pensamiento. Lo que pasa es que, una vez que se ha pensado, seguiría siendo para toda la eternidad. Ahora, problemas que tiene este tipo, yo creo que es una proposición primero muy audaz y después muy original la que está planteando, mucho más radical, por ejemplo, que la famosa de Schopenhauer, que yo creo que participa un poco de todo esto. Esto tiene dos problemas. Uno, el que con tanto tino dijo Meillassoux, que es la hipótesis de Dios. No tanto el Dios que ya ha muerto, ese ya se murió y está más que enterrado, sino ese Dios por venir. No sé si Brasier conoce o no el texto que nosotros hemos leído aquel en su momento, pero que es una hipótesis destructiva de todo esto. Porque ¿quién puede superar este pensamiento y quién puede vencer la extinción final? Dios. A su vez, un Dios que no postulamos al comienzo, sino un Dios que quién sabe si viene. Por eso Meillassoux es tan inteligente en decir venidero. No podemos, ¿no? Sí, pero es que a su vez la virtualidad de ese Dios compite muy bien con la virtualidad de este fin. Es decir, está exactamente al mismo nivel. Y es una hipótesis especialmente lúcida para combatir toda esta visión. Que hay que reconocerle a esta visión profundidad. Y después, por otro lado, el gran problema que no se cita aquí es el problema que vio Nietzsche en el nihilismo. Porque si recordamos la definición canónica del nihilismo es la ausencia de valor, mete sentido. Cuando ya parece que nada vale nada, cuando ya parece que no vamos a ninguna parte, cuando ya parece que nada tiene sentido. Entonces no podemos hacer nada, estamos maniatados por ese pensamiento negativo. Ese pensamiento negativo, a su vez, también afectaría a este mismo pensamiento. Es decir, que el nihilismo nos condena a una especie de necesidad de que nosotros mismos pensemos que no tenemos nada que hacer, el nihilismo tal como lo vio Nietzsche, y que a su vez solo podría ser, digamos que vencido por el pensamiento del eterno retorno. Aquí no hay posibilidad de superar el nihilismo de ninguna manera, porque justamente se trata de desencadenar el nihil, de liberar la voluntad de nada y ver que la voluntad de nada es victoriosa al final. Entonces, nada vale nada, no vamos a ninguna parte y nada tiene sentido. Eso es insuperable. Y a su vez, naturalmente, pues vamos a empezar a hacer un agujero y a meternos todos dentro. Yo pienso que eso es, digamos que, yo no creo que él lo afronte, es que el problema es que no lo afronta. Es decir, que en Nietzsche es un problema gravísimo, clarísimo, muy bien visto en su momento por Heidegger y por Junger en el famoso debate sobre el tema del nihilismo, es ¿qué hacemos con esta vida? ¿Qué hacemos con nosotros mismos si nada vale nada, si no vamos a ninguna parte y nada tiene sentido? Ese pensamiento es el nihilismo mismo, él no lo va a plantear. Y Isidro, yo en torno a lo que comentabas, cuando empecé a leer el texto pensé, esto es una broma de texto, porque es una broma nihilista, porque desde el principio se autodestruye el texto y cuando no haya mundo, ¿cómo va el pensamiento y el lenguaje? ¿Desde dónde vamos a posicionarnos para pensar? Entonces, en esa voluntad, pues a mí siempre me vienen los epicuros, me vienen a la cabeza los estoicos, Zambrano, el pensamiento vivo de Séneca, como una posibilidad de entretenernos en ese mundo que ya no tiene sentido. Y entonces pensé, esto es una broma nihilista, aquí estamos todos, es una trampa, es un texto trampa. No sé si opináis lo mismo.
digo, en aquí entretenernos, pues van surgiendo cosas como el idealismo, los materialismos, ¿no? y otro tipo de cuestiones ¿no? importantes que a todos nos afectan en el día a día, pero lo vi como una trampa, y cuando dijo aporía, digo, aquí está, o sea, se ha dado, nos está haciendo tener una visión, pero sabiendo desde el principio que se niega desde el principio, y cómo salvarlo, pues la belleza, el texto que has leído, que es una belleza fantástica, ¿no? Y yo creo que Nietzsche tiene ahí ese amor por la estética, ¿no? Y por la belleza que recupero también de Kant y de lo sublime y de lo trascendente, que es lo que te hace un poco, a mí por lo menos, palpitar. Entonces, no sé si a vosotros os dio la sensación de ser un poco esta claro, trampa. pero el problema es si nos consuela algo, si podemos tener alguna experiencia. Bueno, pues mientras lloramos creamos, creo decir. Ya. Vamos separando. Y luego Rodrigo, luego Simón. No, bueno, pues entonces el tema de la ciencia, ¿no? Que parece que aquí odiamos la ciencia, ¿no? No nos gustan nada los enunciados científicicos, pero Kant... Los teológicos nos gustan poco. Ya, pero Kant escribe la crítica de la razón pura porque una revolución científica, si no, no la escribe. Entonces la revolución científica es vital en la filosofía, como ha dicho Javier, y esto realmente por motivo es un intento de tomarse en serio los enunciados de la ciencia, claro. Y entiendo que Zacarías igual, toda esta enunciada de la ciencia, y la filosofía no sé, porque creo que el filósofo preferido es Wittgenstein, ¿no? Bueno, el filósofo preferido, justamente el menos filósofo de todo. De Les lo odiaba. Y entonces el tema es, tenemos que tomar en serio la ciencia, es decir, aquí hay dos filosofías, la filosofía continental y la filosofía analítica, ¿no? Pues estos filósofos intentan unir las dos, superar la brecha entre las dos. ¿Pero qué ciencia? Bueno, pues... ¿Qué ciencia? Que no es una. La ciencia no es una. Bueno, hay 200 millones Galileo, de paradigmas Newton, científicos. Einstein y los científicos actuales, o sea, no sé, eso es ciencia. Pero si la termodinámica está reivindicando a Arquímedes. Eso es la ciencia. ¿Quién es la ciencia? La ciencia son los científicos O sea, que consiguen... Las ciencias. No, pero las ciencias no, pero aquí hablamos de física. Porque hay paradigma de que el mundo se acaba ese viernes que decía... No, claro, él habla de... Y hay otro paradigma que te dice que no. No, pero aquí hablamos de la extinción espacio-temporal. O sea, hablamos de física. Hablamos de una corriente de física que ahora tiene mucho éxito porque les encantan los milenaristas, pero más allá de eso, ¿qué? Vale, pues entonces se trata de tomarse en serio la ciencia. ¿Quién es otra esa cosa señora? Que la filosofía se tome en serio la ciencia, que la ciencia no puede hacer un discurso sobre la propia ciencia. Esto, y solo la puede hacer la filosofía. Esto lo hace Badiou y esto lo hacen los no especulativos. Y Kant lo intenta. Y entonces esto, por eso Kant está muy presente en ellos, porque es intentar volver a hacer Kant, pero resultando, porque Kant falló y volver a hacer el intento kantiano. De hablar de la ciencia desde la filosofía, y esto me parece muy loable. Y además después de eso, recuperar lo que Kant renegó y que llevó a la filosofía a hablar de la sociedad, de la política y tal, que es hablar de la realidad. Y Kant dijo, no, la cosa en sí no la vamos a dejar tranquila. Pues no, vamos a hablar de la cosa en sí. Y entonces justamente en la primera parte del libro pone la imagen manifiesta del mundo y la imagen científica del mundo. Por eso él coge la filosofía analítica, es Sellars y tipos que no conocemos. Entonces, la imagen manifiesta es la de Kant, la que la filosofía da de la realidad, que es una imagen equivocada. Y la imagen científica de la realidad, pues hay que apostar por ella. Otra cosa es que no queramos apostar por ella. Si apostamos por ella, hay que ver qué repercusión tiene la filosofía, como ha dicho Javier. Y entonces ahí es donde está justamente las pruebas de esa nueva ciencia, que es la ciencia de la extinción. Las pruebas son la voluntad de nada de Nietzsche y la pulsión de muerte de Freud. Son pruebas fehacientes y él habla de que eso nos ayuda, esas dos cosas nos ayudan a pensar esa extinción. Que hay una identidad... Él lo pone ahí como la huella traumática de la subjetividad. Sí, exactamente. Esa huella traumática de la subjetividad inconsciente... La verdad es una adecuación sin correspondencia. Eso, adecuación sin correspondencia. Sin correspondencia. Exactamente. Una identidad no dialéctica, dice. O sea, ¿cómo unir esas dos cosas, ¿no? El enunciado científico con esa subjetividad, sin unirlo sin una identidad dialéctica de que estamos pensando, o sea, es de manera inconsciente, como la pulsión de muerte, o sea, lo vivimos. Es una cosa que lo vivimos. No de manera existencial de la finitud, de ese horizonte de la muerte no nuestra, nosotros, que yo me voy a morir y tal, me estoy angustiado, existencial. No es eso, es otra cosa.
mucho más allá. Y además es recuperar la razón. ¿Alguien me deja su turno? Simona, sí. No me deja. Segundo párrafo de Nietzsche que cita aquí al comienzo, nos dice: guardémonos de decir que la vida es lo contrario de la muerte, sino que la vida es un epifenómeno de la muerte. Pues bien, eso me recuerda a otro aspecto de Nietzsche donde decía: ¿cómo ha podido admitir la razón al mundo? Se pregunta Nietzsche, humano demasiado humano, no tengo ahora la referencia, pero la pongo. Y dice Nietzsche, pues se contesta a sí mismo, ¿no? Se pregunta, ¿cómo pudo advenir la razón al mundo? Porque estos animales inteligentes que inventaron el conocer es un ardid. Porque ¿cómo que animales inteligentes? Si eran ya inteligentes ya tenían conocer. Nietzsche, estás aquí metiéndonos gato por liebre, Club de Tierra, dice animales inteligentes espabilados. Club en alemán. Pues no, Nietzsche, no. Luego dijiste bien, ¿cómo pudo venir la razón al mundo? No cabe duda que de una manera irracional. Vino de una forma irracional al mundo. Y entonces la salida de Nietzsche de precisamente el nihilismo es reconocer que el arte vale más que la verdad. Y que la ciencia a lo que nos ha llevado es a la nada. Y entonces Brassier, queriendo más ciencia y llegando a la voluntad de nada, y entonces el mundo se acaba totalmente y la absoluta nada no se puede. Pues muérete, tío. Ya estamos muertos. No te has enterado. A lo mejor vamos a crear. Que no quieres asumir que estamos ya todos muertos. Y los científicos que se mueran. Brassier está apuntando una nueva línea de filosofía que es la filosofía de la supervivencia. Que vamos a hacer una eso es. Abres tú. Bueno, Oye, cuando suba esto, en esta parte, ¿vale? Pero que tengo un buen pensamiento, la desierto la muerte al filósofo contemporáneo. Se cumplirá, se cumplirá. Zacarías. Dos cosas, sí, un segundo. Bueno, primero me he acordado cuando tú decías eso, porque hay muchas. Porque estamos dando por hecho, intentando meternos un poco en el asunto, porque ese el pensamiento traumático a partir del pensamiento de la muerte, etc. Pues, no siempre tendría por qué ser así. O sea, tenemos un ejemplo filosófico muy bueno que es Montaigne. Entonces, Montaigne tiene un capitulito donde dice igual al pensamiento, o sea, dice que el pensamiento, la filosofía es el pensamiento sobre la muerte. Algo así es como se titula el capítulo. Filosofar es aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. Entonces, perfecto. Entonces, y la respuesta que da, que le sale a él, la que él te transmite, es una respuesta basada, digamos, en el deseo, basada en una palabra que para él es muy importante, que es la voluptuosidad. Entonces, fíjate que la respuesta que él te da, digamos que sería de la línea esta vitalista, la respuesta que él te da no es una respuesta a través de un trauma, sino que la respuesta que da es una respuesta absolutamente anclada en el deseo. O sea, eso le permite a él el desarrollo de la voluptuosidad. Voluptuosidad, que es voluptuosidad en todos los ámbitos, porque es en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del deseo, en todos los ámbitos. O sea, los ejemplos que te pone es el comer y el beber, el montar al caballo, el ver el campo, lo que sea, el desarrollo de la amistad, todo. Entonces, no le lleva necesariamente, como parece implícito en todo lo que estamos diciendo, a una posición traumática de la existencia. Entonces, yo sinceramente, o sea, he descubierto en mí 1000 traumas, pero todavía no he descubierto ese de la extinción futura del mundo. O sea, todavía me falta por descubrir un trauma más que me dará la explicación de todas mis angustias o de no sé qué. Pero con todo eso, todavía ese no lo he descubierto. Con respecto a lo de la ciencia, vale, bien, es un reto pensar a través de unos postulos y tal, pero un poco como dice Amanda, supongo que ella lo desarrollará más.
para mí es una visión religiosa de la ciencia. Entonces, hay científicos, habrá muchas teorías y tal, pero pensar que la ciencia te da en términos cuantitativos una extinción del universo, que te da una extinción, que te da la veracidad de la extinción del universo, simplemente eso, postularlo como una verdad que ya te la ha dado la ciencia, es un pensamiento religioso. Es un pensamiento religioso. Discúlpame, vamos a ver. Es que tiene algo que ver que se dice aquí. Ya se explica, vamos. Si a través no ya de la ciencia por supuesto, pero de la técnica estadística, se pudiera construir un modelo estocástico que abarcara todas las variables existentes en la realidad actual, la proyección hacia el futuro se aproximaría casi al límite a la verdad. Eso está planteado y existe incluso la formulación para adelantar. Lo que pasa es que quién consigue hacer mediante un procedimiento de asesoramiento histórico que se utiliza normalmente cuando se hace la ciencia y el carácter estocástico, reunir todas las variables. Bueno, yo soy tan poco filosófico que ese tema no me interesa en absoluto. Lo que quiero decir es que lo quiero matizar, no es que lo que tú estás diciendo, lo que quiero matizar es cuando alguien te hace una afirmación de ese tipo, lo que está haciendo es una proyección en virtud de unos determinados presupuestos previos que se darán o no se darán, y por lo tanto hay que tomarlo como una hipótesis que bueno, pues así será, pero no es ciencia en el sentido serio, es simplemente la aplicación de los postulados científicos y sobre todo una determinada técnica a un determinado problema que resuelve una determinada manera de que pues ya, yo te estoy dejando la... te estoy entendiendo. El tema del texto es que da por hecho que tenemos una construcción subjetiva de ese trauma por venir, ¿sabes? O sea, ya no de algo pasado y tal. Entonces, por eso, en fin, apoyarse en el texto de Freud me parece bastante flojo. Adecuación sin correspondencia, ha dicho. Termino. Adecuación sin correspondencia no es que es una prueba del trauma. Es que está sido claro. Es que no es que estamos viviendo la extinción. Es una adecuación sin correspondencia, es decir, que no hay ninguna. No es que pensamos el trauma y pensamos la extinción, entonces tenemos un trauma. No tiene nada que ver con eso. La pulsión de muerte no tiene nada que ver con eso. Yo quería hablar de la ciencia. Solo decir una cosa. Me parece extraño que estos señores estén en contra de Kant y a favor de pensar la ciencia, porque la filosofía es lo único que podría pensar la ciencia, cuando el que se inventa ese aparato es justo Kant. Kant se inventa una visión unitaria de las ciencias en la disputa de las facultades, etcétera, etcétera, y la disputa de las facultades dice que la filosofía es aquella que, sin tono de gran señor, que estos tienen más tono de gran señor incluso que Kant, podría poner los principios sintéticos a priori de algunas de las ciencias. Entonces, qué extraño que estos señores justo le estén criticando a Kant algo que ellos quieren... No, pero te he dicho que por eso toman a Kant como el centro. Toman a Kant como el centro, pero lo critican constantemente. Y segundo, si alguien... O sea, no sé, ahora hay muchísimos estudios sobre ciencia y de científicos que lo que se está viendo, o cualquiera que se meta en un laboratorio, o etcétera, etcétera, no existe la ciencia. No existe la ciencia, es decir, hay muchos paradigmas enfrentados. Latour. Pero los científicos mismos, es decir, vete a cualquier convención de matemáticas. No dicen, hola, hemos venido a informaros de este teorema. Es una tercera. Sería la religión. Pero pensar la ciencia y que la ciencia dice cosas y que la filosofía entonces tiene que avalar y pensarla como si aquello que hubiera dicho la ciencia, ¿cuál? Termodinámica, física nuclear, teoría de cuerdas, etcétera. Solamente un ejemplo mínimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos que viene el cometa no sé qué y saben con antelación cuándo va a venir o pueden saber cuándo hay huracanes. Es decir, que la ciencia hasta cierto punto, algo acierta. Yo no digo que sea la verdad, pero sí que de alguna manera, a partir de la observación, extrae cosas y decir que tampoco... Sí, se acierta, pero acierta tanto un paradigma, por ejemplo, que dice que el mundo se va a acabar, como acierta otro que tiene mucho más peso en la conflagración universal y que dice, vale,
va a haber una explosión y luego vuelve. Es decir, hay muchos paradigmas que pueden decir, por aquí va a pasar el cometa. Que uno de ellos lo consideremos en todo su paquete metafísico, que esa es la ciencia, está en detrimento de otros que a lo mejor dentro de unos añitos ese se va a la mierda, y otro que explicaba también ese fenómeno también aparece con la estructura de las revoluciones científicas. No me voy mucho más allá, es muy rudimentario. Pero no es científico, es historiador de los científicos. No, pero es que los científicos, casi todos los científicos, lo que avalan es mucho más esa de lo que habla la gente de la ciencia, no es lo que estamos haciendo aquí. O sea, que la gente saque que nos vamos a morir todos, ese probablemente es un divulgador científico, más que un científico que no se está encargando de eso, que está mirando fósiles, está diciendo, ahí va, ¿qué es esto? Voy a hacer una teoría. Entonces, cuidado también con que la filosofía tenga ahora o su tono de gran señor o su complejo de que tiene que hacer algo con la ciencia. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. ¿Eso cambia algo, la teoría de la relatividad, o no cambia nada? Sí, pero la teoría de la relatividad tiene un problema gigantesco con la cuántica y no hay manera de juntarlas. Vale, pero es una revolución esas dos ciencias. Sí, pero son dos. Son dos que vale, pueden explicar cosas y no pueden. Entonces, ¿sí? hay ciencia. No hay ciencia. No hay ciencia con mayúsculas. Galileo y Newton hacen teorías científicas. No, si se trata de asumir las teorías científicas nada más. ¿Pero cuáles? Porque es que yo me voy a Arquímedes y me sale otra cosa completamente distinta. De todas formas, la cuestión no es esa, la cuestión no es lo que decía José Alberto, la adecuación sin correspondencia, es decir, tenemos traumas, pero no porque por las teorías científicas, no es esa la cuestión, sino que hay que intentar ver cómo esa falta de sentido de nuestra vida, vivir con ella, y que la filosofía no busque un sentido, que es lo que ha hecho siempre la filosofía, no, al revés. Saber que somos un momento de paso entre la nada y la nada. Yo lo veo distinto. Es muchas filosofías, y justo son las inmanentes, las que dicen, la muerte está aquí y ahora, y ¿para qué buscarnos trascendencias? Lo que es este enfoque, parece ser avalado por una ciencia, que no sabemos quién es esta señora que avala todo, que lo mismo se parece mucho a Dios, que lo que nos pone es una trascendencia de una muerte absoluta futura, pero por eso se guarda mucho, ¿para qué redundar la inmanencia con trascendencia? Si justamente se guarda mucho de eso, para la palabra inmanencia, y se guarda mucho de decir eso. Hombre, porque es un trascendente. Identidad no dialéctica, adecuación sin correspondencia, no sé si entendéis, sin correspondencia, no se corresponde la extinción con los traumas, no tiene nada que ver, es que no sé cómo decirlo más.